Buenas tardes, mi nombre es Sergio Cuestamares y os voy a hablar de las técnicas de contenido inbound marketing para atraer a tu cliente. Disculpad el, el problema técnico anterior. Bueno, como os decía, bueno, pues me podéis seguir por redes sociales, ya me habéis visto, habéis hablado, habéis obtenido información mía. Y bueno, pues lo que vamos a hacer esta tarde es una filosofía de trabajo referente al inbound marketing, sobre todo pues la idea de generar confianza con el público objetivo. La idea esta es sobre todo fundamental porque pasamos de una metodología totalmente cambiante a lo que es el marketing tradicional, cuando hablamos de un marketing de interrupción y cuando sobre todo valorábamos que ese tipo de marketing al final interrumpe. Mirad, esto es muy importante porque sobre todo todavía hay herramientas digitales en los que se produce una ligera interrupción, pero principalmente viene de ese marketing mucho más tradicionalista en el que, bueno, pues nos interrumpen con algo que encima no necesitamos, no queremos, no buscamos. Mirad, el marketing eh, de permisos, sobre todo, pues sirve principalmente en este sentido con técnicas, como descubriremos a lo largo de esta sesión, para la idea de cambiar esa filosofía, a un marketing de permiso con una filosofía en el que no vamos a interrumpir diciéndole lo que deben consumir, sino que vamos a formar parte de lo que quieran consumir por esas acciones de atracción hacia nuestro contenido, hacia lo que nosotros ofrecemos, ya sea un producto, ya sea un servicio, ya sea una marca personal o incluso en la actualidad sirve pues para atraer personas hacia nuestro perfil y conseguir o mejorar un empleo. A partir de aquí, como formamos parte de una conversación, sin interrumpir, ya sabéis que al final no interrumpimos, lo que hacemos es darle relevancia a lo que le ofrecemos a nuestro público objetivo. A partir de aquí, sobre todo, al, al saber y al conocer que nuestro público objetivo le da relevancia y utilidad a todo esto, lo que hacemos es atraer el público que realmente nos interesa, porque nos vamos a dar cuenta que ese contenido que estamos generando y creando a través de distintas técnicas va a hacer una parte muy importante, que es sobre todo que no pensemos, que pensemos que aunque compartamos un contenido hacia muchas personas, ese contenido consideremos que sea único para cada uno de ellos, cuando no es así. Y claro, en este sentido, la clave es cómo iniciar este proceso de inbound marketing y cómo incorporar esas técnicas eh, a nuestra parte de inbound. Preguntas y demás, ya sabéis que las atenderé al final por si queréis alguna duda y demás cuando veamos todo esto e incidiremos a esas dudas que os puedan generar, pero el proceso para hacer inbound marketing sobre todo se basa en la metodología no solo de atracción de tráfico hacia mi web, mis redes sociales, etcétera, etcétera, sino que también no solo se basa en eso, sino también el proceso siguiente, las siguientes técnicas de que un visitante se pueda convertir en potencial cliente y sobre todo la generación de leads tan importante en inbound marketing y llegar incluso a una función en que los propios clientes se conviertan en prescriptores. Y aunque veis que este proceso es lineal, es un proceso circular, ya que al final, con la información que obtengamos de esos clientes o esos leads o esa información que obtengamos a través del análisis, vamos a volver a conocer mucho más a esos potenciales clientes, a esos extraños, y que al final seamos capaces principalmente de hacer mucho mejor contenido e incluso, como os decía, llegar a otro potencial público objetivo que nos interese. A partir de aquí, dentro de esta idea, el inbound marketing cuenta con pasos importantísimos que hay que realizar. El primero, como bien sabéis, ya que hablamos de marketing de atracción, la idea es que la metodología inbound marketing se basa sobre todo en generar tráfico, principalmente a una herramienta como puede ser la web, pero también con contenido que nos sirva para atraer personas y seguidores a nuestras redes sociales o incluso también yendo a esta idea de la conexión entre el marketing digital, entre las herramientas digitales y un negocio físico, pero principalmente la herramienta fundamental, el contenido que se genera y la filosofía de trabajo es principalmente a través de la web, aunque veremos que hay muchas herramientas que nos sirven para darnos a conocer y que al final en ese lugar es donde se pueda producir una conversión, es decir, donde yo también haga un contenido
que me ayude a obtener datos del visitante a cambio de ese contenido y que ya no pase de un usuario a algo nada más, a un lead. Ya sabemos que no todo el mundo que sea usuario va a acceder a nuestra página web, ¿vale? Va a acceder, bueno, habrá gente que acceda, habrá gente que luego se transforme en lead, habrá gente que consiga en cliente y habrá personas que al final, además de ser clientes, sean prescriptores de nuestra marca, como hemos dicho, ¿vale? Pero principalmente en estas primeras etapas, la dificultad que conlleva atraer público con la gran cantidad de competencia que hay y sobre todo ya no solo que visiten mi web, sino que se mantengan y obtener a cambio no solo ese análisis de esa visita, sino mucho más, o solo un seguidor sin más. Claro, aquí principalmente tenemos varias herramientas y técnicas a la hora de, en cada fase de esta inbound marketing, nos encontramos con diversas técnicas e ideas para atraer. Lo primero y fundamental es la definición del buyer person o cliente ideal. En este sentido, siempre se ha hablado del buyer person como una herramienta fundamental de análisis previo a poder conocer mucho más. Y a partir de ahí, ¿qué estrategias de posicionamiento orgánico, es decir, de SEO, voy a poder realizar para alcanzar ese buyer person? Pensando en las diversas formas que tengo y las diversas herramientas que yo tengo para poder atraerlo. Bien, en esta primera fase, sobre todo, la técnica principal que yo utilizo es sobre todo fijarme mucho en el comportamiento online de mis buyer person, ya que al final yo lo que estoy haciendo es directamente centrarme en herramientas digitales. Por tanto, me interesa muchísimo que analicemos no solo el buyer person a datos demográficos, hombre, mujer, franja de edad, incluso tipo de generación en función de la edad y el acceso a la tecnología, lo típico que se hacía a nivel de estudios, etcétera, etcétera, sino que además de sumar ese tipo de información que es muy interesante, para mí es muy importante que para iniciar este proceso adecuadamente y para que el resto de técnicas funcionen, necesito definir muy claramente la estrategia digital y sobre todo qué comportamiento online tiene este público objetivo, este buyer person. Sobre todo muy importante el conocer ya no solo cuántas redes sociales puede tener, sino cuál puede ser su red social favorita, tratar de intuir, porque al final hablamos mucho de cómo es mi buyer person, y conocer las marcas a las que pueda seguir relacionadas con lo que yo ofrezco como empresa o marca personal e incluso también hacer ese previo análisis eh, de palabras clave que pueda utilizar y qué tipo de información busca relacionada con mi negocio. Y también en ese sentido, con negocios relacionados o incluso qué aplicaciones móviles tiene y utiliza. Esto es muy importante. Ya sabemos que al final la herramienta Buyer Person, como una herramienta de conocer un poco más a mi público objetivo, se basa muchas veces en ese conocimiento previo, porque conozco al sector, en esa experiencia y también en datos estadísticos de estrategias anteriores. Pero siempre hay que prever e intentar conocer mucho más a ese público objetivo para que, sobre todo, seamos capaces de llegar ahí donde está, proyectando acciones y, sobre todo, también con estas herramientas. Ya sabéis, y si no también os comento, pues por ejemplo, que ya no solo tenemos esa herramienta más física y que, bueno, pues ya sabéis que en el universo Internet podemos encontrar infinidad de plantillas. HubSpot, dentro de las herramientas que tiene un generador de buyer person digital bastante interesante, ya que al final la metodología inbound marketing pasa mucho por estas herramientas de automatización. Esta herramienta es gratuita y te permite generar automáticamente tu buyer person. Te hace preguntas muy interesantes que tú luego puedes ir cambiando y adaptando en función de que adoptes mejor estas técnicas de detección de público objetivo, pero sobre todo centrándote en eso, sobre todo dónde está digitalmente, a quién sigue. Para mí es la base fundamental de toda estrategia y toda técnica de inbound marketing. A partir de aquí, con el conocimiento mucho mejor de mi buyer person, de mi público objetivo, entonces yo tengo la capacidad de pensar qué tipo de contenido o qué tipo de información es la necesaria para llegar. Pensando en buscadores, no os quedéis solo en Google.
Ya sabéis que muchas personas ya no solo hacen las búsquedas en Google, sino que también yo tengo que pensar en los buscadores internos de las redes sociales, los buscadores también de los marketplaces, otros buscadores donde pueda estar ese público objetivo. Y claro está, centrado principalmente en el mayor buscador. Ya sé que luego con el tema de la inteligencia artificial y ChatGPT y similares, sí que también hay mucha gente que utiliza esta inteligencia artificial y que incluso hay mucha gente que está valorando toda esta serie de técnicas e ideas relacionadas no solo a Google como el mayor buscador. Pero bueno, pensad que todo esto se puede aplicar y que principalmente yo tengo que, dentro de esta estrategia de identificación de buyer person, centrarme en esto, en cómo puedo mejorar la visibilidad de mi sitio web y luego también de otras herramientas como son los social media o incluso la presencia digital en otros lugares donde también los propios buscadores internos requieren de un posicionamiento web de forma orgánica, sin necesidad de pagar. ¿Qué ocurre? Que el SEO, sobre todo, es una estrategia más basada en el medio-largo plazo. Si yo quiero recibir visitas desde un primer momento, tendría que centrarme en hacer publicidad, lo que requiere grandes inversiones, en algunos casos, lo que requiere también el que dependamos de esa publicidad. Por tanto, el invertir en hacer un contenido propio, en invertir en nuestra web, en nuestras herramientas, al final es muy interesante y sobre todo, claro, ¿qué contenido es el que resulta más interesante? Pues sobre todo, dentro de estas técnicas de inbound marketing, el SEO es una de las partes más importantes a la hora de incidir en ese público objetivo a la hora de atraerlo. ¿Por qué? Porque muchas personas, entre las que muchas veces nos incluimos todos, huimos de los anuncios. Sabemos que los primeros lugares, en según qué búsquedas, los ocupan la publicidad. Y huimos y vamos directamente a lo que aparece fuera de la publicidad, lo que es el SEO y demás. Y claro, lo que hay que saber es un poco pensar en cómo Google, dentro de sus bots y su algoritmo, piensa. Para ello, sobre todo, muchas veces cuando se piensa en el diseño de una web, una tienda online, o se piensa en qué tipo de contenido es el adecuado para el público objetivo, para mí el primer público objetivo es Google, el buscador. ¿Por qué? Porque si yo no aparezco, es decir, si yo no soy visible para los motores de búsqueda, al final no me van a encontrar en esa búsqueda. La indexabilidad es que cuando yo incluyo una búsqueda por palabras clave en Google, directamente, ¿qué ocurre? El robot de Google actúa y si yo no soy legible, no quiere decir esto, porque esto, claro, muchas veces puede generar dudas, esto no quiere decir que yo directamente piense que mi web no se ve en Internet, no, es que los bots de Google no lo leen y como no lo leen, no aparece en ese listado, en ese índice y no es indexable. Y claro, es importante porque Google lo que hace es ordenarlas en función del contenido relacionado con las palabras clave y dos conceptos interesantes en que son la autoridad y relevancia. La autoridad, sobre todo, se refiere principalmente a que mi web reciba también enlaces desde otros sitios web. Y la relevancia se basa en que lo que yo busque y mi web se relacionen. Claro, principalmente a través de ese contenido, ¿vale? Sobre todo recordando que el contenido sea relevante con respecto a las búsquedas. Si no, no voy a aparecer en las primeras posiciones. ¿Qué ocurre? Que yo siempre, dentro de esta estrategia de inbound marketing, la idea fundamental a la hora de buscar palabras clave y contenido que posicione, sobre todo me tengo que centrar mucho en intentar posicionarme por palabras clave no genéricas, sino de una búsqueda un poco más larga e intentar también en ese sentido, dentro de esa estrategia de búsqueda previa de palabras clave a través de mi buyer person, generar contenido. Y mirad, la parte más importante, conociendo un poquito a Google, que ya sabéis que el algoritmo cambia y que va generando una serie de ideas, sobre todo pensad que Google lo que lee son las metaetiquetas. Las metaetiquetas son la URL, que la URL de mi web sea amigable y que esté relacionada con las palabras clave, que el title, el título de la página de la sección de mi web se asemeje al mismo.
y sobre todo también pensad un poco cómo lee Google ese contenido. Y sobre todo, claro está, es importante que también nos sirvamos de herramientas técnicas para saber si realmente Google lee bien a través de sus bots mi contenido. Para ello, sobre todo, también otras estrategias, la idea fundamental es buscar y ver directorios donde yo pueda dar de alta mi web. Pero antes de llegar a esto, sobre todo pensad eso, que nosotros principalmente cuando pensamos, ya sea quien alguien me diseñe la web o yo mismo que tenga conocimientos de diseño y programación, claro, si yo no tengo esos conocimientos, yo tengo que hacer una estrategia SEO. Es decir, tengo que pensar tanto en el contenido que el usuario va a ver como el contenido previo. Es decir, las metaetiquetas al final son mediante una serie de líneas de código, lo que se denominan al final las etiquetas, las metaetiquetas title, URL y contenido y descripción, yo tenga que Google me lea previamente a través de esas metaetiquetas. Lo que habitualmente es cuando buscamos en Google, aparecen de esa manera. Claro, nosotros siempre cuando hay una estrategia en el sentido de crear una web, una tienda online, pensamos en el contenido visual que el usuario va a ver. Eso es lo segundo. Lo primero yo tengo que generar, mirar en esa estrategia SEO, crearme cuántas secciones va a tener mi web, pensar esas metaetiquetas y luego pensar también en un contenido que atraiga. Y luego, claro está, hay una estrategia SEO bastante interesante que es lo que llamamos el SEO off page. Esto sería todo lo que hacemos dentro de la web. Y las técnicas de inbound marketing del SEO off page es sobre todo darme de alta en directorios. ¿Vale? Hay directorios de todo tipo. Hay directorios en los que requieren un pago, hay directorios en los que aparecemos gratuitamente, pero tienen menos autoridad porque no recibe tantas visitas, pero esto al final también la idea que tenemos que incorporar nuestra web no solo pensando en dentro de la web, sino también pensando fuera. Es para mí lo más complejo, la idea previa de cómo atraerlo. Cuando tenemos que hacerlo, sobre todo yo siempre lo asemejo a una casa. Una web, una tienda online, al final es como los cimientos de una casa. Yo al final tengo que pensar en el sentido que yo veo la casa ya hecha, yo soy el usuario final que va a vivir ahí y Google son como los arquitectos quienes diseñan los planos. Pues yo tengo que servirme de esas personas que van a diseñar los planos, en este caso, la parte interna de ahí. Y nuestra labor, aunque no tengamos conceptos de programación ni conceptos de estas metaetiquetas en código, yo sí tengo que hacer esa labor de búsqueda de palabras clave. Yo sí que tengo que pensar cómo hacer esa descripción, cómo hacer ese title, cómo hacer URLs amigables para que luego quien tenga que hacer el código, quien tenga que incorporar esas metaetiquetas, lo haga de forma correcta. Y luego también es mi labor cuando yo busque en Google palabras relacionadas con lo que me quiero posicionar, al final incorpore y pueda darme de alta en estos directorios. ¿Vale? Hay directorios de todo tipo. Según el sector, yo me he encontrado directorios de todo donde yo me puedo dar de alta tanto gratuitamente como pagando, donde puedo dar información de mi web, de una URL o de varias, para que esto me ayude a mejorar el posicionamiento. Recordad que el SEO no solo aparece en el diseño de la web inicial, ni la tienda online inicial. Y esto lo mismo. En un primer momento es cuando yo más puedo incidir en este SEO, pero también yo tengo que hacer otra serie de cosas. Y claro, en este sentido es importante servirnos de herramientas como Google Search Console, es una herramienta más técnica para webmasters, pero en este sentido me sirve para analizar si la web se lee bien. Y también es muy importante una herramienta mucho más centrada también en lo que os decía, en la parte más técnica de la programación, que es crear un mapa del sitio. Crear un mapa del sitio es sobre todo el que Google pueda leer mucho más fácilmente todo lo que hay, porque tiene un listado. Es como, yo siempre lo digo que el sitemap es como el índice de un libro para Google. Es importante que cuando generemos la página web, cuando la generen, todo esto lo tengáis ya hecho. Es una fase previa antes del lanzamiento de la web. Si yo tengo esto bien hecho antes, es como los cimientos de la casa.
Es como los cimientos de mi web y mi tienda online y es una fase muy importante dentro del posicionamiento. Es la más técnica, son las técnicas de email marketing mucho más complejas, pero en este sentido yo ya estoy pensando en esto y demás. Hay muchas agencias SEO, muchos profesionales SEO que también, sí, en este sentido te pueden ayudar, pero pensad eso, en que yo mi labor en el email marketing es generar que Google lea bien el contenido de mi web, de mi tienda online, relacionado a la técnica de la detección de las palabras clave que mi buyer person está utilizando. Y claro, es muy importante porque al final, lo que decíamos antes, vamos a hacer un contenido que atraiga. Vamos a buscar algo de todo tipo y al final, si aparecemos no en la sección publicidad, patrocinado arriba del todo, y claro, buscan también lo que tú les ofreces. ¿Qué ocurre? El SEO es una estrategia, como os decía, no inmediata, que conlleva, como hemos dicho, la inversión en nuestra web, en nuestra tienda online. Y en este sentido, claro, si mi web es una web normal, corporativa, y tiene 20 secciones, 25, tengo que hacer 20, 25 metaetiquetas. Y luego, claro, el contenido interno, como vamos a ver a continuación, ¿vale? Y claro, en este sentido, si es una tienda online de 1.500 productos y la tengo que lanzar, claro, al final hacer tantas metaetiquetas y demás también puede resultar una tarea ardua, pero que al final puede tener resultados, porque las tiendas online al final, ¿qué hacemos? Repetimos ciertas búsquedas. Si yo vendo ordenadores portátiles, pues va a aparecer la marca, la etiqueta, en la metaetiqueta, en el título, en la URL. Y como tengo mi tienda online muchos ordenadores portátiles, puedo hacer que mejore el posicionamiento. Pero independientemente que tenga una web o una tienda online, en este sentido, lo que viene a continuación es la parte ya visible que todos y cada uno cuando visitamos una web podemos ver, que es la idea de qué es lo que hay dentro. Pensando también en mejorar mucho más el posicionamiento orgánico. Para mí lo más importante es pensar en que en el diseño de la página web de las distintas secciones yo tengo que generar deseo también con el contenido que yo tenga. Es un error fundamental la idea que yo creo buenas metaetiquetas, te he encontrado por algo y cuando entro a la página a la que he clicado, no me sale la información que aparecía ahí. Claro, la información que yo tengo dentro de la página web está relacionada principalmente a esas metaetiquetas con las que me han encontrado. Y que también yo lo que quiero es que esa persona esté en la web y que además incluso yo pueda obtener información de ese usuario, más allá de la analítica web que yo puedo hacer. Para ello, sobre todo, claro, hay una técnica de inbound marketing bastante agresiva, que ya sabéis que es que yo pueda ofrecer algún tipo de contenido que se pueda descargar, gratuito y demás, sobre todo también para que ofrezca datos. O, por ejemplo, también hay un contenido también que sea que haya interacción entre el usuario y la empresa. Por ejemplo, también el que dentro de esas páginas web, de nuestra página web, haya un chatbot donde puedan hacer preguntas, incluso la conexión con otras herramientas como puede ser WhatsApp o incluso las redes sociales. Pero mira, pensando en nuestra web, yo tengo que ver dentro de esta idea de que ya os he dicho cómo incidir en que yo necesito atraer público hacia mi web, no solo que lo atraiga, sino que al final esas personas, no todo el mundo, pero sí un porcentaje alto, se mantenga y que además pueda obtener información. Para ello, la herramienta fundamental es generar esos embudos de venta, es decir, pensar un poco cuál sería el recorrido de ese cliente desde que yo lo he atraído a través de técnicas SEO a mi página web, principalmente, como os digo, el contenido, las metaetiquetas, y luego cómo yo puedo también llegar hacia él. Principalmente, claro, los formularios de suscripción. Las técnicas, el tener un blog dentro de mi web es otra de las técnicas inbound marketing más interesantes, porque me permite llegar al buyer person a través de búsquedas que no tengan tanta relevancia con una compra. ¿Y qué ocurre? Gracias a esta técnica de inbound marketing, de mejorar el posicionamiento orgánico y la atracción de ese público objetivo, ¿qué voy a conseguir? Principalmente voy a conseguir, además,
Mejorar una de las partes más importantes del posicionamiento en la actualidad, que mi web se actualice. Cada vez más, una de los secretos para posicionarte en Google es que mi página web se actualice a menudo. Es como los bots, los algoritmos de las redes sociales. Pues Google también establece que siente afinidad por páginas mucho más actuales. Y con la estrategia blog, yo además, ¿qué voy a obtener? Contenido para compartir en redes y que también a través del contenido que yo comparta en mis redes sociales atraiga gente. ¿Veis? Con la herramienta blog, lo único que ocurre es que también, como os decía, al igual que el problema del SEO con las metaetiquetas, con las descripciones, con todo este contenido, ¿qué va a ocurrir? Que al final resulte complejo. Aquí en el blog, más que la complejidad, es sobre todo el que haya una continuidad de publicaciones, el que también piense los contenidos en los que yo voy a incidir a ese público objetivo y que además no solo obtenga esas visualizaciones, sino que obtenga información de personas que se suscriban. Muchas veces hay que motivarlas. Yo ya he visto muchas personas que si te suscribes a un blog y demás, a lo mejor te ofrecen para suscribirte un contenido en un ebook o te regalan una infografía o un tipo de contenido, ¿vale? Pero principalmente el buen diseño de una landing page, una página de aterrizaje, en el que incidamos también en técnicas de posicionamiento web, como puede ser la utilización de encabezados, porque Google, ¿qué lee? Google, como os he dicho antes, lo que lee en el contenido de mi web no es lo que vemos al principio nosotros, sino que lee primero son las URLs, los titles y luego dentro del contenido, ¿en qué se fija? En los encabezados, se fija en las palabras en negrita, se fija en los nombres de archivo de las imágenes que utilizo, que también ayudan muchísimo al posicionamiento. Por tanto, ya no solo tengo que pensar en diseñar una landing page que solo consiga leads, sino pensando también en que generando buenas landing page voy a mejorar el posicionamiento y luego voy a mejorar que me dejen los datos. Ya sabéis que también ahora cada vez más se están haciendo más técnicas de posicionamiento orgánico y técnicas de inbound marketing con formularios que se completen solos, el que ya aparezca esa información. Es importante porque luego una de las herramientas fundamentales puede ser el email marketing o herramientas de automatización en el que yo deje tanto mi correo electrónico como mi teléfono y me manden un WhatsApp. La idea es esta, que yo tengo que obtener ya no solo visitas a mi página web a través de técnicas de inbound marketing de atracción mediante el posicionamiento SEO con metaetiquetas o mediante un blog, sino que luego, una vez que entre, el inbound marketing lo que quiere es que te quedes. Lo que quiere, además de quedarte, es que incluyamos llamadas a la acción. Cada vez más, si os fijáis en el diseño de las páginas que visitamos tras búsquedas en Google, nos encontramos que hay formularios, hay llamadas a la acción, hay testimonios. Todo eso lo que genera es más confianza para que al final yo decida dar información. Y luego a partir de ahí también es importante lo que os decía, la utilidad del contenido. Claro, esto requiere algo fundamental para las empresas que son estrategias que requieran actualizaciones de contenido, generación de landing page. Esto, claro, lleva un tiempo, pero al final nos vamos a dar cuenta que con esas estrategias principalmente voy a ayudar a atraer el público que yo quiero, porque le estoy ofreciendo un contenido que realmente buscan y que al final tenga mayores posibilidades de que no solo me visiten, sino que además obtenga datos para luego hacer campañas de email marketing, ¿vale? Claro, la idea fundamental del inbound marketing es ese, que a un contenido, que hay variabilidad de contenido, aunque no somos centrados en contenido web, le demos un contexto. La idea del contenido, sobre todo, es eso, es la caja de herramientas. Ya hemos hablado de un blog, hemos hablado de incorporar herramientas interactivas dentro de mi página web o mi tienda online, los chatbots, el botoncito de WhatsApp, que incorporemos fotografías llamativas y que incluso con técnicas SEO como el nombre de archivo, que no sea imagen 32, sino que sea un nombre de archivo que ayude al posicionamiento. Las infografías sí que den la posibilidad de descargarla. Por ejemplo, ya en muchos sitios, como la gente no lee tanto contenido, incorporan el contenido en texto para posicionarte en Google
y un podcast incorporado ahí para que lo veamos, o vídeos, ¿veis? Claro, todo ese contenido tenemos que pensar que no tiene un retorno directo en cuanto a pueda ser ventas directas, sino que eso requiere un trabajo, pero siempre pensad que es una inversión en mí, en mi negocio y en mi web. Y a partir de ahí, claro, todo eso me va a ayudar mucho más a atraer cada vez a más personas, que cada vez estén más ciertas de convertir en ser clientes y además que esos clientes sean prescriptores. Y el contexto es ese. Si yo pienso en un buyer person o buyer person que tengan relación, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a generar un contenido no que me guste a mí como empresa, sino un contenido que además esté relacionado con mi empresa y que el público objetivo lo busque. Para mí es fundamental, ¿vale? Y claro, no hemos hablado aquí mucho de las redes sociales todavía, pero mirad, principalmente las redes sociales me sirven para lo que os decía, distribuir el contenido, atraer a través de un contenido en imágenes y con llamadas a la acción en las imágenes, que sí, que los textos, los copies de las redes sociales son importantes, los hashtags, pero es muy importante y cada vez más en las publicaciones en redes sociales donde si yo quiero llevar tráfico a mi web y conseguir información, que haya llamadas a la acción dentro de las imágenes. ¿Veis? También en las estrategias de email marketing, o hay personas que el email marketing no le dan tanta importancia, ¿vale? Pero sobre todo es eso, lo que yo voy a hacer es que conforme un contenido propio se vaya distribuyendo por muchos lugares y sobre todo con una estrategia muy basada en que el contenido fundamental que hay que destacar sobre todo son la creación y generación de landing page dentro de mi página web. Si es una tienda online, las fichas de producto. Hay que trabajarlas muy bien. Y claro, al final, ¿qué ocurre? Como yo voy a traer a través de un contenido que las personas buscan, lo que vamos a hacer es que al aparecer en varias búsquedas, aparecer en varias formas, yo voy a dar confianza al público objetivo para que al final decida seleccionarme a mí. Claro, esto es complejo y una estrategia a medio y largo plazo. A partir de aquí, mirad, hay contenidos de todo tipo que me permiten sobre todo atraer a esas personas. Ya os he dicho que principalmente el SEO y la herramienta blog es la que me sirve para atraer. Y las redes sociales también me sirven para llevar tráfico a mi página web o incluso para conseguir mayores seguidores. Luego lo que os decía, las herramientas de conversión están más basadas en lo que os comentaba. Formularios, landing page, llamadas a la acción. En cuanto a la página web, yo puedo diseñar de muy diversas formas. En cuanto a redes sociales y ese contenido textual, también, ¿vale? La incorporación también de esos chatbots dentro de las web, etcétera, etcétera. Y luego, claro está, para mí, el que ayude al cierre, pues el email marketing sigue funcionando, la automatización de procesos y luego, como no, las redes sociales sirven pues para generar prescriptores, para generar también todo esto. Pero principalmente lo que os decía, las técnicas de inbound marketing se centran en la generación de tráfico a través del contenido, pero también en generar potenciales clientes y sobre todo estrategias para personalizarlo mucho más. Hay herramientas de automatización de contenidos que sobre todo a través del email marketing te mandan un correo electrónico en un momento determinado, si estás más cerca o más lejano a la venta. Esto también es interesante. Y claro, en este sentido, en cada punto vemos cosas que se repiten. ¿Veis? Lo único que cada una de ellas va a tener un sentido u otro. A partir de aquí, claro, eh, dentro de otras técnicas de inbound marketing, pues también lo que os decía, la idea de no solo buscar ya un cierre, el que, por ejemplo, pues ya sabéis que utilizar ciertas llamadas a la acción en un proceso de venta como últimas plazas, descuentos, solo por hoy, van a servir mucho. Y también para fidelizar y encantar, ya sabemos, las encuestas, las estrategias de fidelización de clientes, todo esto también ayuda a un contenido que atraiga, más tecnológico, también más sencillo de acceder y claro está que esté optimizado para dispositivos móviles. Todo se centra en eso, de generar un proceso de contenido adaptable a cada una de las modalidades de marketing digital que tengamos, pensando siempre en eso, pensando en mi buyer person y sobre todo también
llegando a otro tipo de cosas. Como os decía, es muy importante, esto se deja muy de lado, la estrategia de lead building, es decir, la generación de enlaces entrantes y salientes. Es decir, que yo incorpore en mi web, pues por ejemplo, enlaces a las redes sociales es habitual, pero también enlaces a clientes, que se ve mucho en las webs, o que también mis propios clientes pongan mi logo y mi imagen en su web, por ejemplo, ofrecer ganar dinero por recomendar un producto, las pruebas freemium, los microinfluencers, un marketing de contenidos muy agresivo, por ejemplo, en el que dé la posibilidad y haga mezclas. Es decir, al final dependerá un poco del nivel de complejidad que yo quiera darle a la estrategia o incluso el nivel de agresividad. Para mí hay muchas de estas técnicas que son muy agresivas. Por ejemplo, ya sabéis que hay muchas empresas que buscan todo el rato el que tú le puedas dar un correo electrónico o incluso ahora con los WhatsApps sin ofrecer nada a cambio o que la agresividad de los marketing de contenido sea más adecuado. A partir de aquí, sobre todo, claro, dentro de estas técnicas de inbound marketing, sobre todo hay que tener en cuenta varias ideas. La clave es pensar en mi buyer person y en pensar cómo buscan en Google y en qué redes sociales están. Y a partir de ahí generar un contenido que atraiga, principalmente, sin pensar en un corto plazo de ese retorno y principalmente cada vez más las tendencias. Por ejemplo, la utilización de microinfluencer, la utilización de personas que estén cercanas a mi marca y que tengan un número de seguidores o influencia determinada. Los modelos freemium o los modelos de ofrecer algo a cambio de ese mail. Claro, es complejo, muchas veces nos podemos cansar, pero sí que haciéndolo bien y llegando a mi buyer person vamos a ser capaces de generar una estrategia que, como os decía, se convierta una visita a través de diversos medios en un cliente. Claro, si yo quiero hacerlo a mano, pues me va a costar un poco más. Entenderme a mano que yo no utilice herramientas de automatización. Si yo automatizo, me va a servir mucho más y a partir de ahí pues lo tengamos, ¿vale? Pero pensad en eso. Cuanto más conozca mi público objetivo y su evolución, mejor voy a ser capaz de generar un contenido a través de todo y a partir de ahí pensando en eso, en la atracción de esas personas más que en perseguirlos. ¿Qué ocurre? Pues como os decía antes, que yo estoy generando recursos, contenidos, cosas donde yo no veo un retorno inmediato. Por eso muchas veces se utilizan técnicas de inbound marketing con también publicidad, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Vamos a pasar al turno de preguntas, ¿vale? Vamos a pasar al turno de preguntas. Voy a dejar de compartir preguntas, ¿vale? Disculpadme que tarda un pelín en esta parte. Voy a cargar. Hola Ari, buenas tardes. Llamadas a la acción dentro de las imágenes. Lo que yo te digo es que normalmente hay muchas veces que en este sentido, cuando nosotros buscamos en redes sociales, sobre todo, ya no vemos el enlace en el texto, sino que entramos directamente a través de estas ideas. Es decir, que cuando yo diseñe un contenido en una imagen, incorpore alguna llamada a la acción como últimas plazas o entra aquí, todo esto, a eso me refería. Eso es, Ari, eso es. El incorporar, estamos acostumbrados a la generación de imágenes con textos donde no decimos nada, es decir, no cogemos y no decimos nada más que la información y eso sí, claro, los copies son interesantes. Vale, Ari. Fernando, ¿cómo se llega a esos directorios? Mirad, un truco interesante es poner la palabra clave de búsqueda de tu negocio con la palabra directorio en Google. ¿Vale? Es un truco bastante interesante el que muchas veces hay directorios que cuando tú pones las palabras clave en Google te salen.
Yo os pongo sectores, por ejemplo, para casas rurales, que he trabajado mucho en turismo rural, hay muchos directorios gratuitos, que si Tor Rural, tus casas rurales, tú puedes poner información de tu casa rural, pero también puedes poner información, la idea es poner un enlace a tu sitio web, Fernando, ¿vale? Lucía, ¿cómo hago para hacer esta implementación de inbound marketing para B2B? Lucía, para business to business, sobre todo, claro, para mí es muy importante analizar mi buyer person no teniendo en cuenta la empresa, sino quiénes son los que toman las decisiones en las empresas. Y pensar también en que las personas dentro de las empresas buscan en Google y buscan en Google de muy determinadas maneras, ¿vale? A la hora de diseñar esa estrategia inbound marketing para empresas, tienes que pensar en eso, en sobre todo en que debes tratar al buyer person como un trabajador, trabajadora, por ejemplo. Yo muchas veces, yo he trabajado en modelos así, imaginaos, yo soy un formador, pues para mí mi público objetivo está pensado en personas que trabajan en departamentos de recursos humanos, que normalmente son técnicos o son directores de formación, normalmente son mujeres, ¿ves? Y que tienes que pensar en eso, en ponerte en la piel de la persona que toma las decisiones en la empresa y busca en Google. Y utilizar, por ejemplo, redes sociales específicas o incluso directorios específicos, porque en el mundo empresarial siguen utilizando herramientas digitales, pero muchas veces de otra forma, e incluso muchas veces el outbound marketing, el contactar directamente con ellos, el utilizarlos así. Dinorra, ¿cómo que llamadas a la acción sugieres para una agencia de viajes? Bueno, siempre que sea algo que sea verdad, pues ya sabéis lo de últimas plazas, si reservas antes de las agencias de viajes en inbound marketing, sobre todo, claro, hay un contenido que siempre triunfa, el qué hacer en tel, qué visitar. Yo he visto, por ejemplo, gente que pone sitios que visitar en 2 días, esa información. Claro, eso es un contenido de inbound marketing que atrae bastante y que la gente busca. Luego, por ejemplo, un contenido para el cierre, pues por ejemplo, hay gente que para suscribirte al blog, pues te dan algún tipo de guía de los mejores destinos de 2024 u otros, por ejemplo, en este sentido también la idea siempre lo de intentar en agencias de viajes las estrategias de inbound marketing, sobre todo para el cierre más temprano, es adelantar a la venta. Pero claro, eso requiere descuento. Pues yo he visto muchas agencias de viajes, si reservas antes de no sé cuánto por ciento de descuento. Estrategias para, según qué buyer person, por ejemplo, para personas mayores. ¿Vale? Cata, ¿cómo sé que URL? La URL está muy basada en algo muy importante que es la parte fundamental, que es poner URLs amigables. Imagínate, claro, en mi caso, yo, imaginaos con todo esto, pues un artículo en el blog de la agencia de viajes, lo que os decía, la URL de ese artículo es "qué ver en 2 días en Madrid". Esa sería la URL amigable. ¿Ves? Dependerá de la marca o negocio. Por ejemplo, hay una estrategia de inbound marketing que es, en lugar de comprar un dominio con una marca comercial, comprar un dominio que posicione. Imagínate, la gente busca mucho qué visitar en Madrid y yo pongo a mi web qué visitar en Madrid, porque yo vendo tours en Madrid. ¿Ves? Randy, lo del tema de que al final, tarde o temprano, tengo que tener algún sistema de automatización. HubSpot es uno de los mejores, pero de los más caros. Hay otros. Lo que tú tienes que pensar es lo que te decía. ¿Qué es lo que tú quieres enviar o qué contenido quieres que sea más enviable? Pues yo, por ejemplo, he visto muchos contenidos donde tú te suscribes y te mandan un mail, pero aparte te mandan un WhatsApp, ¿vale? Hay otras más baratas, pero HubSpot es la mejor. Tiene un montón, además tiene generador landing page y tiene varias cosas también que te pueden ayudar. ¿Vale? Es el número uno. Es que además sus fundadores y dueños son los que generaron un poco más la filosofía inbound marketing. Por tanto, también ahí.
Raquel, a ver, normalmente lo que tú me estás comentando, que incluso me está rechinando un poco en cuanto a que los buscadores cambien. A ver, Google y Bing, si habéis hecho búsquedas en Google y también en Bing, sabéis que los resultados son diferentes. Hay, por ejemplo, gente que se está posicionando pensando en Bing porque lo busca menos gente y es más fácil posicionarse. Pero normalmente las búsquedas son similares. Lo que sí cambia mucho son las búsquedas en redes sociales, por ejemplo, que a lo mejor buscamos diferentes, o por ejemplo las búsquedas dentro también de buscadores tipo, si me quiero posicionar en Amazon o en Booking o en estos sitios donde hay mucha competencia. El más grande es Google, es el que más se utiliza. Yo ahora mismo sí que me han preguntado mucho el tema de la influencia de ChatGPT en el posicionamiento. Yo digo, bueno, pues como es de Microsoft, hay mucha gente que como que se está yendo a este, pero también no cambia mucho. Alimentadores automáticos para camarones. ¿Cuál sería tu sugerencia para la estrategia que es B2B? Yo buscaría, claro, un poco pensando en cómo buscaría ese comprador más en este sentido. Es muy específico. Yo para todas no me las sé, pero pensad en eso, en la persona que toma las decisiones, cómo lo buscaría, incluso pensando mucho en ordenador y en directorios específicos. Es que ahí es más complicado, además, alimentadores automáticos para camarones. Eso es más complicado, pero en B2B tenéis que buscar incluso mucho posicionamiento SEO local también, porque se busca mucho el local, distribuidores locales, incorporar la palabra local, local en sentido del país, la zona geográfica. Pensad también mucho en directorios como los de Google My Business, ahí funciona mucho, redes sociales específicas, por ejemplo. Fernando, en una web, si la estás empezando desde cero, tienes que pensar directamente en una cosa fundamental que es que tu primer público objetivo es Google. Tienes que pensar cómo va a buscar la gente, eso sí, pero tienes que pensar en los trucos de Google para posicionarte. Pero tiene que tener, sobre todo, una buena estructura en cuanto a enlaces, URLs, en cuanto a esas metaetiquetas y que luego incorporar un contenido que ayude a que la gente se pueda suscribir, descargar o incluso, si tengo un negocio local, dar la posibilidad de la interacción. Yo he visto muchas empresas tradicionales, por ejemplo, restaurantes, que incluyen en su web una reserva directa y eso funciona muchísimo para cerrar. Para generar leads en una universidad, ¡buah! Hay un montón, un montón. Seminarios gratuitos, ofrecer un contenido que atraiga mediante ebooks o manuales, eh, infografías. Ahí podemos hacer desde seminarios web hasta ebooks con un contenido que le interese a la gente, sobre todo lo que tenga IA, inteligencia artificial, a la gente de la universidad le puede gustar. Buscar inversiones para crear una fundación. Eh, Ahí puedes meterte mucho en un directorio que son las plataformas de crowdfunding y posicionarte en ellas. ¿Vale, Lucía? Ahí sobre todo es eso. Ahí incluso pues la generación de crear una landing page específica buscando esa inversión. Pero ahí sobre todo sí que es una estrategia más SEO off page, fuera de la web. Posicionarte fuera sí que es más interesante. Por ejemplo, Kenia, mis redes sociales, si buscas Sergio Cuestamares, ahí podréis encontrar muchísima información mía. Hay incluso vídeos también de otros webinars que he hecho con IEBS de otros temas. LinkedIn es mi red social principal. También soy profe de la universidad. Pero si buscáis en Google Sergio Cuestamares, algún tema de tesis que sugiera sobre la IA y el marketing. Muchísimas. Lo que pasa es que está un poco compleja, Janet. IA y marketing. Puedes coger cosas de inbound marketing, como te he dicho, de la inteligencia artificial. Es complejo, está un poco complicado, pero por ejemplo, los chatbots es una estrategia que funciona bastante con una buena inteligencia artificial.
pero es bastante complejo todavía de la relación directa con el inbound marketing. Yo ya sí que he visto automatizaciones o, por ejemplo, sí que hay estos programitas tipo HubSpot que incluyen algo de inteligencia artificial. Para una constructora, depende del público objetivo. Imagino que será para vender. Claro, tienes que tener en cuenta, dependiendo del público objetivo al que vendas, tú que tienes que buscar contenido en cuanto a visitas. Yo he visto, por ejemplo, en muchas constructoras que a la hora tú tienes que tener un contenido donde la gente vea lo que va a ser, donde generes un contenido a través de formularios y sobre todo también WhatsApp, por ejemplo. Pero ahí las landing page y el contenido en redes funciona mucho. El contenido en donde pidas un formulario para obtener más información, donde dejes claramente los precios para evitar problemas. Ahí sí que, por ejemplo, las llamadas a la acción va a ir centrado en eso. De todas formas, luego podéis contactarme por redes también, por si alguien en concreto, pues lo que os decía. LinkedIn es mi red social principal, Sergio Cuestamares. ¿Vale? Muchas gracias por las preguntas, hay muchísimas. Gracias a todos y a todas por la acogida y como sabéis. Sí, se puede dividir. El ejemplo, bueno, sé que es Amazon, pero Amazon tiene la parte de servicios a empresas. Sí, se puede dividir. Para mí hacer landing page específicas. Venga, últimas preguntas, que ya son casi las 7 y tenemos que dejar esto en breve. Depende del proyecto de reciclaje, Catherine. No es lo mismo un reciclaje de ropa que de muebles, que de todo. Es que tenéis que buscar pensando en el buyer person, como buscan Google, todo esto. Pensad siempre en vuestro público objetivo. El inbound marketing se aplica en función de esas búsquedas, en qué redes sociales está, si es un negocio, cómo bien estáis dividiendo entre business to business o business to consumer. En tu caso sí que puedes hacerlo, María José. Ujú. Gracias a vosotros. Tengo una oficina de venta de boletos de una aerolínea, pero quiero generar leads con información diferente. Tienes que crear varias landing page. Tienes que generar secciones distintas en la web donde hagas ofertas, por ejemplo. Y el tema de residuos, claro, es un poco lo que tengas que ver al público objetivo. Es decir, si tú quieres que la gente recicle más, tienes que verlo de otra manera, ¿vale? Tenéis que pensar mucho en eso, en cómo piensa vuestro público objetivo, hacer búsquedas en Google, pensar lo que buscan. Sobre todo primero eso, si es un público para un consumo, es decir, un cliente final que va a quitar una lata o algo de eso, pues es así, ¿vale? Me alegro mucho que os guste el webinar. Nos vemos por las redes y se agradece también que contestéis a la encuesta, que es una estrategia de inbound marketing, el que prescribir y que a través de esto también os sirva, ¿vale? A vosotros, a vosotras, gracias. Chao, chao.